Desde el comienzo de la historia, la humanidad ha buscado respuesta a los grandes interrogantes de la vida. Es un ardiente deseo que ha impulsado tanto a naciones como a individuos a conquistar todas las fronteras entre ellos en la búsqueda por conocer su significado. Esta búsqueda ha llevado a la raza humana hasta los extremos de la Tierra y aún más allá. Y sin embargo, a pesar de nuestros más grandes logros, aún resta, todavía sin conquistar, la frontera final, la muerte y la vida más allá de ella. Y es esta frontera la que guarda la verdadera respuesta a todos los misterios de la vida. What's going on? Hola, soy Ron Bailey. Bienvenidos al Fenómeno Lázaro, un programa donde buscamos la respuesta a esta pregunta. Después de la muerte, ¿hay vida? Cada persona se lo ha preguntado al menos una vez en su vida. ¿Dejamos de existir con el último suspiro? ¿O aún hay algo más? En este programa hablaremos con expertos del campo médico y científico, y también con gente que ha ido y vuelto del infierno, que han visto un paraíso maravilloso. Únasenos, si se atreve, y entremos juntos al Fenómeno Lázaro. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos? ¿Existimos en esta tierra por casualidad? ¿Un acto de coincidencia cósmica? ¿O hay otro mundo más allá de nuestros ojos? Desde la más temprana historia, la mayor parte de las culturas ha mostrado creer en la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios creían que al morir, ellos comenzarían un viaje hacia otro mundo donde vivirían una nueva vida. En consecuencia, pagaron grandes sumas de dinero para hacer preservar sus cuerpos, ya que creían que iban a tener que pasar varias pruebas en el otro lado. Se pueden trazar creencias similares en las grandes civilizaciones de Grecia y Roma, y varias culturas tan distantes entre sí como la de los mayas e incas de América Central y del Sur, los khoisan del África Austral y los pueblos aborígenes de Australia. En épocas posteriores, particularmente en la Edad Media, la vida estuvo dominada por el miedo al demonio y el terror del infierno. Las enseñanzas de la Biblia sobre el paraíso y el infierno por los siglos fueron interpretadas por escritores y poetas. Jesús mismo relató la particular historia del hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico, vestido en ropaje púrpura de lino fino. Y había un pordiosero llamado Lázaro, quien, yaciendo a la puerta de su casa, deseaba ser alimentado con las migajas de la mesa del hombre rico.
Es más, los perros venían y lamían sus llagas. Es así que el mendigo murió y los ángeles lo llevaron a los brazos de Abraham. Mientras tanto, el hombre rico vivía cada día suntuosamente, deleitándose con festejos y comidas. Pero aconteció que él también murió y se despertó en el infierno. Y mientras lo atormentaban, miró hacia arriba y vio a lo lejos a Lázaro y a Abraham. Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro que ponga el dedo en agua para enfriar mi lengua. Estoy agonizando. Mi amigo, recuerda que cuando tú vivías, tenías todo lo bueno y Lázaro todo lo malo. Ahora él está en paz y tú sufriendo. Y además hay un gran abismo entre nosotros, que ninguno puede cruzar. Abraham, por favor envía a Lázaro a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. No deje que ellos vengan a este lugar terrible. Tus hermanos pueden leer lo que Moisés y los profetas escribieron. Eso es a lo que deben prestar atención. No, es suficiente. Si alguien entre los muertos pudiese ir y contarles, ellos creerían. Si no quieren prestar atención a Moisés y a los profetas, no escucharán a quien vuelve de entre los muertos. Esta creencia, este instinto humano es solo una suma de supersticiones y doctrinas religiosas. ¿Hay evidencia científica que apoye esto? Hoy por hoy, eruditos y religiosos están divididos. Hablan de reencarnación, otros de asimilación a una fuerza viva. Ninguno lo sabe. ¿O sí? A fines del siglo XX, surgió un fenómeno en el cual gente relató experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM, en las que encontraron alguna forma de realidad más allá de la muerte. La medicina moderna tituló a estos sucesos el fenómeno Lázaro. Así se nombró por un personaje llamado Lázaros, a quien Jesús resucitó al 4º día después de su muerte. ¿Pero qué son experiencias cercanas a la muerte? El Dr. Long lo explica. Bien, como el nombre SM implica, esta gente ha vivido algún evento en el cual se han visto físicamente seriamente involucrados. Generalmente hay una grave enfermedad física que ocurre de repente u ocurre al final de una enfermedad crónica.
Las SM están frecuentemente asociadas con una cese de la actividad cardíaca o la actividad pulmonar o ambas. Y dado que 10 segundos después que el electroencefalograma registra un cero absoluto, es inexplicable para la medicina que quien experimenta una SM esté teniendo una experiencia consciente. Hay mucha más evidencia respaldando que algo está sucediendo en la SM, algo que la medicina no puede explicar. Hay gente ciega que experimenta SM y la mayoría de estas son experiencias visuales. Eso es absolutamente inexplicable médicamente. Esta es gente que son ciegos, quienes la primera vez en su vida que han tenido una experiencia en la que tienen visión y en la que pueden ver cosas de este mundo fue en sus SMs. No existe otra explicación para eso. Una y otra vez escuchamos relatos de gente que han tenido SMs y que sus conciencias se separan de sus cuerpos. Así, desde el punto ventajoso de esta separación, pueden ver y oír lo que está pasando a su alrededor mientras están siendo resucitados. Con frecuencia pueden ver el increíble detalle, los eventos que suceden a su entorno. Y de todos los que experimentaron SM y a quienes yo he entrevistado, aquellos que de hecho salieron a buscar verificación de lo que vieron mientras sus conciencias estaban separadas de sus cuerpos. Cada vez, con solo una excepción, lo que vieron u oyeron fue absolutamente correcto, y no hay explicación para ello, para esa separación entre la conciencia y el cuerpo, en el momento en que se está sufriendo un paro coronario pulmonar. Para la gente que piensa que las SM no son legítimas, desearía recordarles que hay al menos entre 12 y 15 millones de americanos que han tenido una SM. Este es un número tan grande de relatos sobre una experiencia que tanto afecta a sus vidas que, cualquiera sea la causa de la SM, sin importar cuál sea su idea del por qué ocurre, creo que no existen dudas que dado la cantidad de vidas que ha impactado, que tiene sentido estudiarlo, es un fenómeno increíble. Y, una vez más, las implicancias son enormes. Melvin Morse experimentó esto en carne propia, médico del prestigioso Hospital Infantil de Seattle. La experiencia cercana a la muerte es, en realidad, la experiencia de la muerte. Todos tendremos esta experiencia cuando muramos. La interpretación de la experiencia está en disputa. Sin embargo, es un hecho científico, no es un sistema de creencia, que tendremos esta experiencia cuando estemos muriendo. Ha habido 3 estudios científicos importantes de la experiencia cercana a la muerte en los últimos 15 años, y todos estos 3 estudios documentan que estas experiencias son reales y que nos ocurrirán a todos nosotros cuando muramos. De manera que las viejas ideas que estas experiencias son causadas por la falta de oxígeno al cerebro y que son alucinaciones causadas por el caos en el cerebro al momento de la muerte, o causadas por las drogas que se le dan a los pacientes cuando los resucitamos, cuando están muriendo. Aquellas ideas eran, por supuesto, teorías científicas respetables que resultaron no ser verdad. De hecho, las experiencias cercanas a la muerte son el experimentar la muerte, y eso es un hecho científico, no una opinión. Pienso que, en términos de la consistencia de los testimonios de las experiencias, todo sugiere que la experiencia es una realidad, que no es puramente el producto de sustancias químicas en el cerebro, ya que a través de estudios conocemos bien los efectos de las drogas. Generalmente, si usted le da una droga a una persona y luego le da la misma droga a otra persona, obtendrá 2 experiencias diferentes. Puede haber similitudes, pero no en el nivel de consistencia que usted encuentra con las SMS. La ciencia no puede, sin embargo, responder nuestras preguntas sobre el más allá. Por eso, por ahora, nuestra mejor fuente de información son las experiencias de los que han muerto y visto el más allá. Como la historia de Daniel Ikechukwu, un pastor quien yació muerto en una morgue 3 días y vivió para contarlo. Encontrémoslo en Nigeria y veamos cómo resucitó de entre los muertos.
Hola chicos, ¿cómo están chicos? Navidad para la familia Ikechukwu fue siempre un tiempo de celebrar. Celebrar el nacimiento de Cristo y el amor de amigos y familia. Hola papá, Hola. tengo una cabra para ti. Pero esta vez las cosas eran distintas. En la superficie todo parecía bien, pero por dentro Daniel estaba que hervía de furia y no se sentía dispuesto a perdonar. Se había peleado recientemente con su esposa y aún abrigaba un resentimiento. Tuve una disputa con mi esposa el jueves. Y la pequeña disputa que tuvimos se la achaqué a Elia. Luego, el jueves por la noche, Elia golpeó mi puerta. Fui incapaz de abrirle. El viernes por la mañana, ella golpeó mi puerta nuevamente. No, el viernes de mañana ella se despertó y yo salí. Me dijo, papi, buen día. No acepté, no quería hablarle. Me mantuve en silencio y me fui el viernes de mañana. Ella me ofendió, hizo algo malo, y yo estaba enojado con ella, yo estaba fastidiado. El enojo de Daniel lo había enceguecido tanto que ni siquiera vio a su hijo ese día. Mami, Sí, hijo. ¿dónde está papá? Fue a llevarle la cabra al abuelo en Owerri. ¿Cuándo vendrá papá? Pronto, vete a jugar. Daniel estaba muy distraído ese día, casi como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Daniel empezó a apurarse queriendo llegar a su casa. Todavía estaba muy enojado. Las calles del centro de las ciudades de Nigeria son malas. Un paseo a los altos, por decirlo así. Daniel sabía bien que debía conducir con cuidado, pero ese día el auto parecía responder muy lentamente. Cuando estaba circulando por una calle de tierra, Daniel trató de frenar, pero no pasó nada. Daniel comenzó a bombear el pedal frenéticamente, pero sin éxito.
Es así que él regresó lamentándose que el pastor está muerto, que él vio a un grupo de gente llevándolo en alto por sobre sus cabezas, yendo por las calles. Entonces, en el momento que le escuché gritar y que oí que el pastor está muerto, supe que es mi esposo. Comencé a correr. Corrí hacia el lugar donde ocurrió el accidente. Cuando Nneka llegó a la escena del accidente, se enteró que Daniel estaba aún vivo, pero en estado muy grave. Los espectadores lo habían llevado al hospital local, donde Nneka lo encontró. Luego de ser llevado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del hospital Boronio, Daniel rehusó ser tratado. En cambio, insistió que se le llevara ante el doctor de su familia, allá lejos en Owerri. Lléveme del doctor Misereke. Es nuestro médico en Owerri. ¿Médico de familia? Es lo que él quiere. El cirujano del hospital le dijo a la esposa de Daniel, en términos que no dejaban dudas, que Daniel no estaba en condiciones de viajar, dado la extensión de sus heridas. Está sufriendo una contusión y no está en condiciones de saber qué es lo mejor para él. Pero a pesar de los ruegos del cirujano, Nneka rehusó hacerle caso. Es lo que él quiere. Si él se va, me temo que morirá, inevitablemente. Nos dieron de baja esa noche. Dijeron que yo debía firmar y que lo estoy retirando bajo mi propia responsabilidad y riesgo. Entonces tuve que hacerlo. Y es así que lo llevamos a su médico particular en Owerri. En camino hacia allí, me llamó. Me dijo que debía hacerme cargo de la iglesia y el ministerio de nuestros hijos. Cuida del ministerio y los niños. Shh, no hables. Puse la casa. No hables. Nuestro hijo tiene... Entonces la ambulancia nos transportaba desde el hospital a mí y a mi esposa. Íbamos a alta velocidad llevándome a otro hospital mejor. Entonces, de pronto sentí algo que me hizo mirar hacia arriba y vi a dos ángeles. Cuando Daniel vio a los dos ángeles, quiso hacérselo saber a su esposa, pero el ángel indicó que debería permanecer callado. Inmediatamente Daniel perdió el habla. Nneka comenzó a llorar, temiendo que Daniel iba a morir. Los ángeles tomaron a Daniel por sus hombros y lo elevaron fuera de la ambulancia. De pronto, Daniel se encontró en otro sitio con uno de los ángeles. Daniel, tengo mucho que mostrarte. Al mirar afuera, Daniel vio una multitud que se había reunido en un lugar, y su apariencia era como la de los ángeles. Su color era blanco puro, y sus cuerpos parecían brillar de tan radiantes. Dada su apariencia similar, Daniel pensó que estaba viendo una reunión de ángeles. Mientras tanto, la ambulancia que transportaba al moribundo Daniel corre hacia la clínica Santa Eunice en Owerri. Nneka y un amigo de la familia
esperaron conteniendo el aliento mientras el doctor José Anebungua examinó al paciente. ¿Dónde está Neka? Ah, lo siento. Lo siento. No puedo hacer nada. Este es el certificado de función. Dale a los fúnebres. ¿La ayudará así? Lo siento. Luego, en ese lugar, vino el doctor y lo examinó, y luego de examinarlo descubrió que estaba muerto y que no hay más órganos que respiren. Todo ha cesado. ¿Deberíamos irnos o dejarlo en su morgue? Yo no le creí. Dije, no, mi marido no está muerto. No puede dejarme e irse así. Esta no es la reunión de los ángeles, Daniel. Es la asamblea de los santos. Las diferencias entre los santos y los ángeles son sutiles. Su color es un blanco puro brillante desde los cabellos a los pies. Pero la diferencia es que los ángeles tienen alas, mientras que los santos no. Los santos estaban adorando a Dios. Adoraron a Dios con una sola voz y levantaron sus manos mientras cantaban. Daniel oyó el sonido de muchos instrumentos y los sonidos eran algo que nunca antes había escuchado. Deseó unirse a esa gente y se movió hacia ellos, pero el ángel lo detuvo. Daniel, no vayas. Tengo mucho que mostrarte. Toma este cuaderno y anota todo lo que veas. La multitud que Daniel vio estaba mirando hacia una luz que brillaba como el sol. Era la fuente de toda la luz allí. Una luz densa y pesada que llegaba hacia ellos desde arriba. Ahora están todos mirando a esa luz como si estuvieran viendo algo allí. Pero yo no puedo mirar a esa luz. No puedo mirar porque es muy peligroso para mis ojos. Entonces traté de mirar, agachándome, mirando a través de lo que ellos estaban mirando, pero no puedo mirar a través. El cuerpo de Daniel fue llevado a la morgue, donde Burlington Manu, el encargado de pompas fúnebres, hizo los arreglos para el entierro. Para el embalsamiento necesitaré 1000 liras. Necesito guantes, su traje, también el ataúd listo. Y me dan un espacio de 2 días antes de venir por él. ¿Le parece bien? Fue el 30 de noviembre del 2001. Ese fue el día en que trajeron un reverendo Daniel Eke. Murió en un accidente. Ese fue el día. Traído por el padre, señor Lawrence Eke Iwuwa. Luego, después del tratamiento, le di algunas inyecciones, algunos mililitros, alrededor de... Esta es una jeringa de 5 mililitros. Usé cerca de 6 jeringas para los dedos de la mano y lo de los pies para tratarlos antes de embalsamarlo. El 30 de noviembre del 2001 es una fecha grabada para siempre en el corazón y la mente de Nneka Ekechukwu. De hecho, ella lo recuerda muy bien.
Ese mismo día todo fue terrible y horrible, y yo estaba penada. Entonces las palabras de Dios aparecieron ante mí en Hebreos 11, versículo 35. Recobraron a sus muertos. Entonces cuando yo leí esta escritura, dije, recobraron a sus muertos, a sus muertos, a sus muertos. Comencé a meditar sobre estas palabras de Dios. Dije, a sus muertos. Mi esposo es uno de los cuerpos muertos vueltos a la vida. Debo llevarlo a la cruzada de Bonques para que pueda volver a la vida. Vayamos a visitar las mansiones que Jesús preparó para su pueblo. Inmediatamente Daniel estaba en un lugar con mansiones que se extendían hasta donde los ojos podían ver. Era incomparable a cualquier cosa que él conocía en la tierra. Aunque su apariencia asimilaba edificios, la estructura era inusual, no hecha de ningún material terrestre. Parecían estar vivas, moviéndose. Daniel, Jesús ha completado su trabajo. Las mansiones están listas, pero los santos no están listos. Hubo el sonido de hermosas canciones y oraciones, y parecían venir de todo su alrededor. Daniel se preguntó de dónde venían los cánticos, pues no podía haber gente alguna allí. Daniel, la canción que estás escuchando es cantada por las flores. Cuando miró, Daniel vio a las flores meciéndose en respuesta a la música. Parecía, en verdad, como si ellas estuvieran aplaudiendo, gritando y alabando a Dios. Están esperando a los santos. Fue alrededor a eso de la medianoche cuando salí. Comencé a oír un ruido allí. Me pregunté si quizás la gente de la iglesia, aquella estaba realizando una cruzada o algo parecido. Seguí oyendo cánticos, alabanzas, aplausos. Pensé, parte de mi mente me dijo que bajara a la morgue. Ahora vamos a visitar el infierno. ¿Puedes ver las puertas del infierno? El ángel levantó su mano y cuando la bajó, las puertas se abrieron con un gran ruido.
Daniel podía oír el llanto y los lamentos de mucha gente, pero no podía ver a ninguno de ellos. Entonces la luz brilló desde el cuerpo del ángel hacia la oscuridad. Daniel pudo ver con más claridad. Había mucha gente allí, pero a diferencia de las almas en el paraíso, la apariencia de esta gente era como había sido en la tierra. Eran de todas las razas, culturas y nacionalidades. Cada persona parecía atrapada en su propio tormento, un tormento que continuaría por toda la eternidad, y ellos no podían comunicarse entre sí. Los sonidos de los llantos y lamentos eran casi ensordecedores. De pronto, pareció como si todos se dieran cuenta de la presencia de Daniel y comenzaron a gritar pidiéndole ayuda. Y le hablaban solo a Daniel como si no pudieran ver al ángel. Por favor, ayúdenme. Soy un pastor. Robé dinero de la iglesia, mentí. Ayúdame, por favor. Estoy preparado a arrepentirme. Ayuda. Inmediatamente después que el pastor hizo su declaración, la fuerza que los estaba atormentando pareció incrementarse. La gente tenía carne, pero no sangre, y parecían estar casi quemándose, pero no se veían llamas. Había un grupo de gente que estaba comiendo su propia carne. Vomitaban lo que había comido y su carne volvía a crecer. Esto continuaba en un ciclo de tormento sin fin. Esa gente que se está comiendo a sí mismos practicó brujerías cuando estaba en la tierra. Se especializaron en comer carne humana y ahora se comerán a sí mismos por siempre. Están recogiendo lo que han sembrado. Ese lugar no es bueno para que vaya cualquier persona creada por Dios. Y Dios no hizo ese lugar para las personas. Hizo ese lugar para el diablo y sus agentes. Pero las personas empecinadas que desobedezcan a Dios, como el diablo, también irán allí. Dios no tuvo en mente poner personas en el infierno. Es un lugar peligroso y mortal. Lo hizo para el diablo y su gente. Lo que siguió a continuación fue la declaración terrible del ángel. Ni en sus más extravagantes sueños podría Daniel haberse imaginado que él escucharía su sentencia. Daniel, si el libro de tu vida fuera cerrado hoy, esta sería tu parte. No. Soy pastor. Yo soy nacido de nuevo. y he predicado por todo este país. Este país. No puede ser. No puede ser. Suficiente. Daniel, camino al primer hospital, le estabas pidiendo a Dios que te perdone, pero no querías perdonar a tu esposa, y tus pecados no han sido perdonados. Es una cuestión de recoger lo que has sembrado. No puedes sembrar falta de perdón hacia tu mujer y recoger el perdón de Dios.
Y al momento que el ángel hizo esta declaración, mi espíritu se convenció de que la sentencia pasada contra mí era justa. No dije no, pues recordé que el jueves tuve una disputa con mi esposa y que la pequeña disputa que tuve con mi esposa se la achaqué a ella. Luego, el jueves por la noche, ella golpeó mi puerta. Fui incapaz de abrirle. El viernes por la mañana, ella golpeó mi puerta nuevamente. No, el viernes de mañana ella se despertó y yo salí. Me dijo, papi, buen día. No acepté, no quería hablarle, me mantuve en silencio y me fui el viernes de mañana. ¿Entienden lo que digo? Pues mi esposa me provocó, me ofendió, hizo algo malo. Y yo estaba enojado con ella, yo estaba fastidiado. Y no acepté su saludo. Me fui el viernes, en mi viaje de regreso tuve el accidente y morí. Y ahora el ángel me dijo que mi esposa me había ofrecido y yo no perdoné a mi esposa y ahora vengo ante Dios a pedirle a Dios que me perdone. Y que yo no he perdonado y este lugar será lo que me corresponde. Me puse a llorar, pero no dije no rechacé la sentencia. La sentencia me pareció justa, porque en mi corazón yo sabía que estaba enojado con mi esposa. Estaba pensando en lo que le haría. Pensaba, mi mujer me dio una bofetada, mi mujer me bofeteó. ¿Qué es lo que le voy a hacerle a ella? Es lo que soy. Estaba pensando en lo que le iba a hacer. Por eso, en mi corazón, yo estaba enfadado y creo que Dios estaba juzgando en mi corazón. Por eso me dijo que yo no perdoné a mi esposa y no soy perdonado. Yo lloraba, gritaba y gritaba, pero no lloraba disculpándome. Lloraba diciendo solamente, mirá y ve cómo he destruido mi alma. Mientras yo lloraba y gritaba, yo tenía mucho miedo. Las lágrimas me corrían por la cara. Tenía un gran pánico, ya que ese lugar no es bueno para nadie. Y, en la forma en que todo estaba sucediendo, si Dios quería ponerme dentro del infierno, nada podría evitarlo. Mientras estábamos discutiendo, miles de personas estaban siendo enviadas al infierno. Entonces yo llegué a la conclusión en mi corazón que yo debía hacer algo para asegurarme que mi marido es revivido. De mi creencia que él volvería a la vida si yo hiciera algo por él, haría un acto de fe y algo bueno resultaría de ello. Papá, llevémoslo a la iglesia. ¿Qué, Guinea? Llevemos el cuerpo de Dani a la iglesia. Querida mía, Daniel murió y se fue. Volverá a la vida, lo sé. El suegro de Neca rechazó su pedido de retirar el cuerpo de la morgue. Pero mientras tanto, en el otro lado del pueblo, las circunstancias se estaban volviendo milagrosamente en su favor. Temprano, a eso de las 5:30 o las 6, dejé mi casa y me dirigí a esa dirección. Siguiendo los pasos del padre, llegué allí. Cuando pregunté por el hombre, el señor Lawrence A.K. Muba, me dirigieron hacia él. Y le dije que retirara el cadáver que habían llevado a mi morgue. Me dijeron que él había muerto en un accidente y que había estado sangrando mucho. Entonces le pedí nuevamente que vinieran y retiraran el cuerpo, que yo he visto una especie de señales, que yo no sé qué hay de malo con ese cadáver. No quiero que nada me persiga y me atemorice. Este trabajo es un trabajo tedioso, es un trabajo peligroso. Buen día, Homa. ¿Qué necesitas? Quiero que retiren ese cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasaron cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Del cuarto salían ruidos. Oh, cálmate. La música venía del pueblo. La gente está de fiesta. No tiene nada que ver con los muertos. No es así. ¿Qué sucedió? No es un sueño. Había música en la morgue. Dígame, joven, ¿estabas bebiendo anoche o qué? No bebí nada de nada. Lo que digo es la pura verdad. Entonces lo retiramos de la morgue.
Lo vestimos y lo pusimos dentro del ataúd y luego nos fuimos de Owerri y comenzamos el viaje a Onitsha. Esta gloriosa catedral, Misión de la Gracia de Dios. Donde nuestro reverendo Bonke está celebrando una cruzada. Y ellos dicen, dejemos que Bonke ore por él para que él vuelva a la vida. Yo comencé a reír. Les dije, ok, denme la cuenta. Ella fue y me trajo la cuenta y me pagó. Entonces vestimos al cuerpo. Cuando vestí al cuerpo, llamé a mi asistente para que me ayudara. Ellos alquilaron una ambulancia y me trajeron el ataúd. Dije, ok, iré con ustedes. Déjenme que presencie esto. Quizás es el poder de Dios o es otra cosa, pero yo lo quiero saber. Es así que cuando nosotros llegamos con la ambulancia, con las sirenas sonando, se pusieron muy tensos. Vino la guardia de seguridad, pero como todos los guardias, ellos querían ver un permiso del gobierno local o el gobierno federal, que es el que los había enviado con Bonke. Ellos pensaron que nosotros éramos gente mala, como los que habían venido a ponerle una bomba a Bonke la primera vez. Comenzaron a darme empellones a la izquierda, a la derecha, al centro, y ahí estaba yo, aguantando todos sus empujones y sus tormentos. Me estaban insultando y llamándome toda clase de nombres. Fue en ese momento que les dije que él estaba muerto, que él también es un hombre de Dios. Ellos no deberían tratar de matarme. Él es un hombre de Dios que ha tenido un accidente y murió, que ellos debían dejarnos llevarlo adentro para que Bonke pueda rezar por él, y que yo creo que él volverá a la vida. Los guardias le rehusaron la entrada al lugar, por si ellos tenían una bomba. La procesión fue desviada hacia un cuarto atrás de la iglesia. Daniel fue tendido sobre una mesa de madera en el cuarto. La gente comenzó a orar por él, orando por su resurrección. Entonces el ángel me dijo que me iba a enviar de regreso a este mundo para advertir a esta generación, pues esta va a ser la última advertencia a esta generación. Y mientras las oraciones continuaban, su corazón comenzó a latir. La vida comenzó a retornar en su corazón. Continuamos orando, orábamos. Mientras sucedía todo esto, él comenzó gradualmente a respirar, pero su cuerpo estaba aún rígido. Me vi a mí mismo en manos de mucha gente. Estaba desnudo, solo tenía puestos los pantalones, me sacaron toda mi ropa, vi una multitud de gente, más de 20.000 personas. Miré hacia mi izquierda, hacia mi derecha, miré a todas partes, había gente gritando, llorando por todas partes. Algunos estaban dando alabanzas a Dios. Algunos estaban llorando, así era, mientras yo miraba a mi alrededor no podía comprender qué era lo que estaba pasando, porque para mí yo me estaba cayendo, y cuando abrí los ojos vi muchas manos que me agarraban. Me dijeron que yo di un salto. Vi esta gran catedral. Era una catedral muy grande. Miré hacia mi izquierda, mi derecha, al frente y hacia atrás. Por todas partes, todo estaba lleno de gente. Algunos estaban diciendo ataúd, algunos decían morgue, algunos dijeron 3 días. Yo no podía entender lo que estaba pasando, porque no recordaba más de 15 minutos y por eso yo no sabía lo que querían decir con 3 días. Para mí, no había habido ni día ni noche, solo tenía presente este momento en que me encontraba. Entonces le dije a mi esposa, ¿qué está pasando? Me dijo que yo debería permanecer en silencio hasta que estuviéramos en casa. Me trajeron de vuelta a la casa, este lugar, con mi esposa. Y saben, luego cuando entré al dormitorio, era el 2 de diciembre. Le pregunté a mi esposa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quieren decir con un ataúd? ¿Y los 2 días? ¿Y la morgue? ¿Qué está pasando? Entonces mi mujer comenzó a mirar a mi cuerpo, a donde me habían dado las inyecciones, y me dijo, papi, ¿sabes que has estado en la morgue por 3 días?
Y ese es el certificado de defunción. Y cuando nos fuimos en la ambulancia, una vez más ellos fueron al hospital donde el doctor confirmó que ahora yo estaba muerto. Esta vez ellos usaron su equipo para chequear, como ustedes pueden ver, chequearon el pulso, el corazón, todo, las pupilas de los ojos, todo según dice el doctor. Y luego de chequear todo, él confirmó que yo estaba totalmente muerto. Y entonces les dio el certificado para que pudieran llevarme de allí. Ustedes pueden ver que aquí dice retirado a la morgue. Relatos como este resonaron mundialmente, causando olas también entre los médicos y los científicos. En el pasado, estas experiencias eran vistas como alucinaciones, causadas por las hormonas que produce el cuerpo, pero los expertos no están tan convencidos. Las alucinaciones tienden a ser experiencias muy desordenadas y no se parecen en nada a las experiencias altamente ordenadas y estructuradas que uno tiene en una SM. En mi sitio de internet yo he preguntado específicamente, ¿fue la experiencia de alguna manera como un sueño? Y, en verdad, yo he llevado a cabo recientemente un estudio formal de esto. Los que han experimentado SM son enfáticos cuando se les pregunta directamente, como yo lo he hecho, ¿fue la experiencia de alguna manera como un sueño? La respuesta es un no categórico, no se parece ni remotamente a un sueño. Los sueños tienden a dar algunos saltos, tienden a carecer de estructura. Muy frecuentemente, un sueño terminará sin llegar a una conclusión lógica en la secuencia de eventos. Esto no ocurre con las ESMs, las cuales son altamente estructuradas, altamente ordenadas. Tienden a tener una parte inicial de la experiencia que es muy lógica, y al final de toda experiencia muy ordenada y estructurada, hay un fin muy ordenado y estructurado de la experiencia, y allí es cuando la experiencia termina. Las SM no son nada parecido a un sueño. Si usted ha tenido una SM aterrorizante como aquellas que yo he descrito, no hay duda que cuando usted tuvo esa experiencia, esto lo fuerza a que usted mire hacia su interior. Esto es algo que en verdad sacude su vida de manera muy radical. Usted debe en verdad detenerse a reflexionar y preguntarse, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que estaba en verdad sucediendo aquí? ¿Es esto la realidad? Verdaderamente, esto lo fuerza a usted a comprender la pregunta, ¿cuál es la realidad de lo que va a pasar cuando yo muera? El médico Kent, un médico ya jubilado, ha estudiado las SM por muchos años, viajó mucho y escribió libros del tema. De los 300 casos que él estudió, un número alarmante informa de la existencia de un reino como el que vio Daniel Ekechuku. Es verdaderamente un lugar horrible. Es un lugar donde la gente está aterrorizada, está asustada. La gente que ha visto ese infierno retroceden espantados, aún años después, por lo que han visto allí. Es un lugar de horror. Yo he entrevistado a probablemente más de 300 personas que han tenido esas experiencias, y todas ellas han sido cambiadas dramáticamente. Sus vidas han sido cambiadas por estas SM. No se puede decir lo mismo de las alucinaciones. Las alucinaciones simplemente no son experiencias que cambian tu vida, mientras que en una SM, cuando te has encontrado con Jesucristo y has visto que ya sea el paraíso o el infierno, son experiencias dramáticas, imperecederas, que cambian tu vida. Y casi invariablemente la vida de esa gente es alterada dramáticamente como resultado de estas experiencias. Personalmente, y también dado que los relatos de cercanía a la muerte son tan remarcablemente similares, no solo entre sí, sino también similares a la Biblia, que yo creo personalmente que son eventos reales. Si usted lee hoy cualquier periódico, podrá leer acerca de gente que tiene una SM de alguna clase, que dejan su cuerpo y van a lo largo de un túnel yendo hacia un lugar de luz. Son solo aquellos que se han podido acercar, muchos los que pueden reconocer a Jesucristo. Lo describen como de una altura de casi 6 pies, una tremenda cantidad de luz que emana de él, de su rostro, de sus pechos, de sus brazos y sus piernas. No es solo la presencia de Jesús, es el hecho que ellos lo sienten en la presencia de tanto amor. Mucha gente dice que nunca ha sentido algo así, nunca se han sentido tan rodeados completamente por un amor tan poderoso como este. Es en verdad un increíble amor. Aunque la investigación científica clarificó esto, solo los que experimentaron ellos mismos la vida después de la muerte nos pueden dar una pista de qué esperar al morir.